obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. De fortalezas, porque nuestro Jehová es Jehová Sabaoth, varón de guerra, porque Él no ha perdido una batalla. Y puede ser que seamos débiles físicamente, pero en lo espiritual nosotros tenemos a un león más grande que va con nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Jehová está del lado de sus hijos. Y nosotros por eso le vamos a decir a nuestra circunstancia el día de hoy que nosotros tenemos un Dios más grande. Así que vea eso que está pasando y dígale en el nombre de Jesús: oh santo, santo eres tú, Jesús. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas ¿quién conmigo está? Victoria me dará. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas ¿quién conmigo está? Victoria me dará. Su nombre es Jehová Adonai.
Yo no lucho con sangre ni con carne, es con principados. No lucho con sangre ni con carne, es con potestades. Vengo en nombre del Señor, el Dios de Israel, y ante Él fortalezas se quiebran. Yo no lucho con sangre ni con carne, es con principados. No lucho con sangre ni con carne, es con potestades. Vengo en nombre del Señor, el Dios de Israel, y ante Él fortalezas se quiebran. Es que su nombre es Jehová, Adonai Sabaoth. En su espíritu está el poder, varón de guerra es. Su nombre es Jehová, Adonai Sabaoth. En su espíritu está el poder, varón de guerra es. Tú eres bueno, Señor. Aleluya. ¿Dónde están esos guerreros, esas guerreras de Dios? Su nombre es Jehová de los ejércitos. Nombre sobre todo nombre. Nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, vamos, dígalo, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos, diga, yo profetizo sobre Nicaragua. Toda lengua confesará Jesucristo es el Señor. En Nicaragua toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Una vez más, en Nicaragua toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En Nicaragua toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En Nicaragua toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos, diga, en Estelí toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En Estelí toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos, dígalo, en esta ciudad toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos, bendiga su barrio y diga, en mi barrio toda lengua confesará que
que Jesucristo es el Señor. En mi barrio, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y ahora diga: en las naciones, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Amén, amén, amén. En su espíritu Aleluya. está el poder. Jesucristo es el Señor. Varón de guerra Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Vamos, por cualquier cosa, toque a su hermano y dígale: yo confieso que Jesucristo es tu Señor. Jesucristo es tu Señor. Aleluya. Jesucristo es tu Señor. Aleluya. Maravilloso es Dios. Qué bueno es Dios. Él es el Señor. Vamos, diga: Jesucristo es mi Señor. Y yo reconozco que Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a sentarnos y vamos a disponernos a recibir lo que el Padre tiene para nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Santo es el Señor. Santo y poderoso es nuestro Dios. Así que vamos a disponernos para oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Maravilloso es Dios. Poderoso es el Señor. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Casa de Dios y puerta del cielo es este lugar. Y Dios está aquí. Maravilloso es el Rey. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Una palabra que lo va a transformar, que lo va a bendecir. Que lo va a bendecir. Bueno, que me va a bendecir, pues. Como diga, la palabra de hoy me va a bendecir. Eso, ahora sí, creo que sí. Me está animando. Bien, ¿cuántos saben que la iglesia del Señor Jesucristo es poderosa? La iglesia del Señor Jesucristo es poderosa. Es poderosa. La iglesia del Señor Jesucristo es poderosa. Y sin duda tenemos que recuperar esa fe, recuperar ese entendimiento, recuperar esa convicción, recuperar ese carácter de Jesucristo. Vamos a entrar en este pasaje, Lucas capítulo 10, y vamos a empezar. Vamos a leer algunos pasajes. Quiero que esté atento y vamos a oír, vamos a entender, vamos a guardar y vamos a practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Amén. Ok, oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Dice Lucas capítulo 10, en el título, misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. No se me distraigan y estemos atentos. Si alguno tiene el televisor, iba a decir, el celular encendido, me lo apaga, por favor, no quiero interrupciones. Y les decía:
La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. O sea, no se distraigan. En cualquier casa, donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, menos yuca, malanga, quiquís, quechaya. Comed lo que os pongan delante. Y dice, es una orden la que da el Señor, y dice así: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, cosa tremenda, esto es una maldición, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, les dice, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Crean o no crean, lo reciban o no lo reciban, les quieren decir los apóstoles, el reino está ahí. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades, hasta el infierno, hasta el lugar de la muerte, serás abatida. Verso 16, subráyelo, resáltelo, grábeselo y memoríceselo, que a lo mejor se lo pregunto un día de esto. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70, ¿cómo? ¿Cómo volvieron? Volvieron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, o sea, lanzado hacia la tierra como un rayo. Así que por eso usted no puede cantar como rayo, porque ese no fue el Espíritu Santo. El que cayó como rayo fue Satanás, no fue el Espíritu Santo. Así que hay que tener cuidado, porque el que quema, ahí no es el Espíritu Santo. Entonces, mucho cuidado. Entonces les dice el Señor Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. Y les dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, absolutamente nada os dañará. Nada os dañará. Entonces quiero que me regale su atención y vea qué importantísimo este asunto. En la escuela de compañía de profetas
entre muchas cosas que se hicieron, a mí me delegaron el dirigir la cena del Señor, no la Santa Cena. Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra Santa Cena. Santa Cena le dicen a un cuadro donde sale un homosexual ahí, donde salen unas personas que nada que ver con los apóstoles. Pero en la escuela evangelística hablamos de eso. Entonces es la cena del Señor. No es voy a tomar la Santa Cena, la cena del Señor. ¿Qué es? La cena del Señor. Si usted halla en la Biblia la palabra Santa Cena, le doy $1000. Búsquela. Tampoco. La cena del Señor. Entonces, el asunto es que me dijeron, dirija usted la cena del Señor. Pero fue tremendo. Cuando lo dirigí, yo hice una pregunta. Y les dije a los presentes que el Señor Jesucristo viene por una sola iglesia. Y que se nos ha dicho, el Señor viene por una iglesia pura, sin arruga y sin mancha. ¿Cuántos han oído ese canto? Esa canción. Que siempre, no, por una iglesia pura, sin arrugas y sin mancha. Pero les decía a ellos, no, el Señor viene y les preguntaba a todos. Allá habían apóstoles, habían profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero les decía a ellos, ¿por cuál iglesia es que el Señor Jesucristo va a regresar? ¿Cuál iglesia es la que el Señor Jesucristo viene a buscar? ¿Cuál iglesia? Entonces decía alguien, la iglesia de Cristo. No, pero yo estoy preguntando, ¿cuál iglesia es la que Cristo viene a buscar? Porque de que va a venir a buscar su iglesia, va a venir a buscarla. Pero yo le decía, Él viene por una sola iglesia que no tiene nada que ver con chapa, pintura, pantalón, falda, túnica, velo, sin velo. El Señor viene por una iglesia que incluso sabía usted, y mire lo loco que esto es apostólico. ¿Sabía usted que cuando Cristo venga y se pare en las nubes, hay gente que va a estar en paños menores y el Señor les dice, no se regresen a buscar la túnica? Así. No regresen, no vuelvan por la túnica. Así váyanse. ¿Por qué? Porque allá nos tienen vestiduras blancas. O sea que el Real Madrid tatuani, ¿no? Vestidura blanca. Así que el asunto es de que el Señor Jesucristo no viene por la iglesia que nos han mostrado durante mucho tiempo. Y les decía a ellos, el Señor Jesucristo viene por una iglesia que es el modelo o el diseño original que Él dejó establecido. Y la iglesia, ojo y oído, para que usted no se confunda ni ande buscando en otro lado. La iglesia que Jesucristo viene a buscar es la que Él dejó establecida. Y esa iglesia nosotros la encontramos en el libro de los Hechos. Y la iglesia de Jesucristo es la que resucita muertos, echa fuera demonios, sana enfermos, da vista a los ciegos, hace oír a los sordos, levanta paralíticos, convierte el agua en vino, multiplica los peces y los panes, tiene potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada daña a esa iglesia, a tal punto que Jesucristo dijo que esa iglesia, las puertas del infierno no iban a poder contra ella. ¿Y cuáles son las puertas del infierno? Todo lo que representa el infierno es Satanás, la bestia, el falso profeta, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Todo lo infernal. Pero todo eso, dijo el Señor Jesucristo, que no va a prevalecer contra la iglesia. ¿Contra cuál iglesia? ¿La católica? ¿La evangélica? ¿La bautista? ¿La adventista? ¿La pentecostal? ¿La nazareno? ¿La MI? No. La iglesia
que esté haciendo exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque Él dijo: a los que creen en mí. ¿Cuál va a ser la evidencia de creer en Él y creerle a Él? A los que creen en mí, las cosas que yo hago, ellos las harán también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Entonces, esa iglesia está aquí. Lo único que lamentablemente, cuando digo está aquí, no solo aquí, sino en todo el mundo, esa iglesia está viva. Esa iglesia está viva. Lamentablemente, esa iglesia se ha adormecido porque se ha dejado consumir por el sistema de este mundo. ¿Alguien me está entendiendo? Se ha dejado consumir por el sistema de este mundo. Cree más en las pastillas, cree más en las vacunas, cree más en las inyecciones, cree más en tener un par de Rottweiler para que los ángeles que lo cuiden. ¿Me estoy explicando? O sea, tiene más fe en armas terrenales, tiene más fe y confianza en cosas de este mundo que en el poder de Dios. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que saber que la iglesia que Él viene a buscar es la misma iglesia que Él dejó establecida. Y yo fui oído. Mire qué facilito este pasaje que estamos estudiando. Mire qué facilito este asunto. Hay un conflicto dentro de las denominaciones, dentro de las congregaciones, dentro de los concilios, dentro de las misiones, que si hay que ungir a los enfermos o no hay que ungirlos, si hay que doctrinar primero para bautizar, o que si hay que bautizar primero y después doctrinar, que si las mujeres se van a sentar a la derecha y los varones a la izquierda, que si las mujeres a la izquierda y los varones a la derecha. Y todavía están en asuntos que si los milagros existen o no existen, que si hay apóstoles y profetas en la actualidad y si no lo hay, que si existe el don de profecía e interpretación de lenguas o no lo hay, y una serie de cosas. Pero la iglesia que el Señor Jesucristo dejó no tenía problema con la manifestación de lo sobrenatural. Y una de las cosas, detalles tan sencillos, vemos aquí que el Señor mandó a 70. ¿Cuántos mandó? 70. ¿Y qué similitud hay entre estos 70 con los 12 apóstoles del Cordero? ¿Qué similitud hay con estos 70 que Él envía? ¿Serían evangelistas? ¿Serían pastores? ¿Serían maestros? ¿O serían apóstoles estos 70 que el Señor envió? Porque los manda con una unción de hacer exactamente lo que podían hacer los 12. Los 12 tenían que resucitar muertos, echar fuera demonios, levantar paralíticos, que comieran lo que les dieran, que posaran donde les agarrara la noche. Pero a estos 70 el Señor les da la misma comisión, porque estos 70, y a veces dicen, no, los apóstoles solo eran 12. Solo eran 12. Entonces están con ese asunto, y mientras la gente está poniéndose de acuerdo que si hay apóstoles o no hay apóstoles, que si hay profetas o no hay profetas, la iglesia que despierte, la iglesia que conoce a Dios, mientras ellos estén en esos conflictos, esa iglesia va a estar avanzando, haciendo el trabajo para esperar al novio que la viene a buscar. Mire qué tremendo. Entonces, cuando yo preguntaba eso, ¿por cuál iglesia viene el Señor? Algunos me decían, viene por la de Cristo, viene por esto, viene por otro. No, la iglesia que el Señor viene a buscar, Él viene a buscar el mismo ADN que Él le dejó, la misma semilla, la misma simiente. Y el ADN de Cristo, ¿cuál es? ¿Por qué se caracterizaba Jesús? ¿Por qué se caracterizaba Jesús? Usted lo sabe. Porque hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, hacía maravillas. Jesucristo hacía todo lo que le dejó a la iglesia. Entonces, la iglesia que Él dejó
tiene que hacer todo lo que Cristo hizo y tiene que manifestar. El problema es que la iglesia tiene que hacer todo lo que Cristo hizo, tiene que manifestar todo lo que Cristo manifestó y aún cosas mayores. Pero el punto, ¿sabe cuál es el problema que tiene la iglesia? Que no está haciendo o no está practicando lo que Cristo practicaba para hacer lo que Cristo hacía. ¿Me estoy explicando? No está haciendo lo que Cristo hacía para hacer, no está practicando lo que Cristo practicaba para hacer lo que Cristo hacía. Jesucristo oraba de verdad. Jesucristo ayunaba de verdad. Jesucristo leía de verdad. Jesucristo se congregaba de verdad. Jesucristo predicaba de verdad. Jesucristo no andaba pensando si se iban a ofender o no cuando él hablaba. Jesucristo sabía cuál era la comisión que traía. Entonces, la iglesia del Señor, yo no sé si hasta aquí usted ya entendió el asunto. La iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia viva, es una iglesia poderosa, es una iglesia de milagros, es una iglesia de señales, es una iglesia de prodigios, es una iglesia de maravillas, es una iglesia que tiene que interrumpir los velorios. Es una iglesia que tiene que dejar vacíos los hospitales. ¿Se da cuenta? Es una iglesia que tiene que dejar vacías las cárceles. Y no porque pague fianza, sino porque ¿dónde estaba Pablo y Silas cuando fueron puestos en libertad? ¿Dónde estaba Pedro cuando fue puesto en libertad? Porque sabe usted, la Biblia nos pide orar por los presos. ¿Usted cree que es orar, pobrecito Señor, que no lo golpeen tanto, Padre? ¿Usted cree que es eso lo que va a orar por los presos? No. Es para que ellos vean lo que vio Pedro, que vean lo que vio Pablo y Silas, que no salgan más delincuentes de la cárcel, sino que salgan cambiados y transformados. En la iglesia, en los lomos de la iglesia, no en el lomo de los gobiernos, en el lomo de la iglesia está que las naciones sean transformadas, que las naciones sean prosperadas. En el lomo de la iglesia está ese asunto. Pero la misma iglesia espera un cambio gubernamental. Pero el gobierno necesita de nosotros la iglesia. Porque el Señor dice, si se humillare el presidente, si se humillare Trump, si se humillare Putin, si se humillare el presidente Ortega, si se humillare, ¿quién se tiene que humillar? Si se humillare mi pueblo, eso es una sentencia, es una promesa, es un decreto del Rey de Gloria. Si se humillare mi pueblo, así que si en una nación hay corrupción, si en una nación hay desgracia, es culpa de la iglesia, no culpa del gobierno. ¿Alguien me está entendiendo? Porque es la iglesia la que tiene el poder de cambiar y de hacer que Dios obre a favor de esa nación. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, si se arrepienten de sus malos caminos y si buscan mi rostro, yo oiré desde los cielos. ¿Y qué va a hacer? Y sanaré. Pero ¿qué es la iglesia que estamos viendo hoy en día? Una iglesia distraída, una iglesia que es más fácil agarrar la pastilla para el dolor de cabeza y en el nombre de Jesús. En tu palabra, Padre. Los apóstoles llegaban a interrumpir los velorios. Jesucristo llegaba a interrumpir los velorios. Por eso es que cuando Jesucristo llega, Lázaro estaba hediondo, 4 días de muerto. Los gusanos ya se le habían comido hasta los ojos. Y Jesucristo fue tan específico porque tenía tanto poder que Jesucristo les dijo, quiten la piedra, y habló específico. Lázaro, ven fuera. Porque si Jesucristo solo hubiera dicho, muerto, ven fuera, se levantan un montón. Entonces el Señor fue específico. Pero la iglesia de hoy, ¿sabe qué? Quiere, y escuche lo que voy a decir, parece loco. Yo creo que lo es. La iglesia de hoy en día quiere ir a las naciones, quiere viajar a los Estados Unidos a predicar, quiere ir a Europa a predicar, quiere ir. No quieren ir a África, no quieren ir a Nigeria. A Nigeria no.
No, a Irán no. A los países musulmanes no, allí no. Señor, yo quiero ir a las naciones, pero no. Cuando le dicen a las naciones están hablando de Estados Unidos, de ir a Francia, a España, de ir a Suiza, de ir a París, de ir a... Eso es lo que le están diciendo al Señor. Pero la iglesia de hoy quiere ir a las naciones. La iglesia de hoy quiere cantar bonito y quiere ser el cantante famoso. La iglesia de hoy quiere predicar bonito. La iglesia de hoy quiere grabar discos. La iglesia de hoy quiere tener sus propios aviones, sus propios... Todo eso es bonito. Pero la iglesia de hoy, o la iglesia que Jesucristo dejó, lo que quiere es ver almas ser libertadas y trasladarlas de las tinieblas a la luz. Ese es el anhelo de la iglesia verdadera. Cuando la iglesia entre en ese sentir de querer ver, no va a andar de mendigo pensando si el diezmo es de la gracia o es de la ley, si es del pastor o es de la pastora. No va a estar pensando en esas tonterías, no va a estar pensando es que mi camioneta me la pueden dañar si yo la llevo. Es que yo si llevo mi carro, mejor me voy en bicicleta. Es que mi casa, yo para eso. Es que es más, ni siquiera voy a decir cuánto gano. La iglesia del Señor no es mezquina. La Biblia dice que no había entre ellos ningún necesitado. Pero hoy miramos un montón de gente que se llama iglesia y por eso no resucitan ni el pollo de la casa. Se lo come. ¿Por qué? Porque la iglesia está interesada en otras cosas, pero la iglesia de Cristo, la que Él dejó establecida, ama la oración sin manipulación. Ama la lectura de la palabra sin necesidad de que le estén dando un caramelo por 2 capítulos leídos. La iglesia del Señor es madura, no es niño fluctuante. Por eso es que es necesario apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que ya no sean niños fluctuantes. El pastor me dijo, perro, me voy para otra iglesia. El pastor me hizo. La iglesia del Señor es madura, está cimentada sobre la roca. Vienen pruebas, tribulaciones, angustias, persecuciones y se da cuenta que en medio de todo eso es más que vencedor. Pero hoy vemos a la iglesia y por eso es que no se está viendo esto. Vemos a la iglesia que no quiere cantar, no quiere levantar las manos, no se quiere postrar, no quiere ayunar, no quiere leer, busca cualquier pretexto para no leer. ¿Por qué? Porque no ha entendido que la iglesia de Jesucristo tiene la prioridad. ¿Sabe usted que la iglesia primitiva de memoria se sabían la palabra? De memoria se sabían la palabra. ¿Usted cree que ellos caminaban como nosotros? Si nosotros somos más que sinvergüenzas. Más de 5,000 versiones en internet. Y algunos no nos atrevemos ni a comprar una bendita Biblia. Es que la ando en el celular. No, la Biblia no es para andarla en el celular. Porque usted se pone a leer la Biblia en el celular y le caen mensajes o le cae cualquier cosa, o aprovecha, dice que está leyendo en el celular la Biblia. Entonces es malo, pastor, andarla. No, no es malo. Pero usted, en vez de andarla en el celular la Biblia, la debería andar en el corazón. Se la sabían de memoria. ¿O usted cree que cuando Esteban, vean la responsabilidad y la madurez? ¿Por qué? Yo lo que quiero decirle, transmitirle es ¿por qué ellos resucitaban muertos? ¿Por qué ellos echaban fuera demonios? ¿Por qué ellos sanaban enfermos? ¿Por qué ellos daban vista a los ciegos? ¿Por qué ellos levantaban paralíticos? ¿Por qué ellos? Porque era gente responsable, estaban convencidos de que Jesucristo es el Señor. Imagínese Esteban, cuando a Esteban lo arrodillan para apedrearlo si no se retracta de la fe. Y Esteban solo era un diácono. Pero a Esteban, cuando lo van a apedrear, Esteban comenzó a proclamar la palabra y empezó a decirle: Joel,
empezó a decirles las profecías de Joel, empezó a hablarles de Génesis, empezó a hablarles del libro de los Salmos. Esteban se dilató tanto que llegó un momento que ya no resistieron a oír la palabra. ¿Lo ha leído, no? ¿Usted cree que Esteban estaba diciendo, como dice el libro de Joel, o es que tenía una tablet que allí estaba diciendo? Joel dice en el capítulo 2 que Dios derramaría de su espíritu. Dice Génesis capítulo. ¿Usted cree que él tenía una tablet? ¿Usted cree que él tenía un pergamino a mano? De memoria se sabían la palabra, porque cuando los metían en la cárcel, cuando a ellos los perseguían, ¿usted cree que les iba a quedar tiempo de andar buscando los pergaminos? Pero ellos se tomaban en serio el evangelio, y por eso es que con la sombra sanaban a los enfermos. Se moría alguien y ellos lo resucitaban. Pedro en ese momento: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Extiende tu mano. Recibe el Espíritu Santo. Los apóstoles no andaban haciendo esa ridiculez que hoy miramos, que hoy en día miramos. ¿Cuál ridiculez? Venga, Adriana. Rápido, sí, hombre. Los apóstoles no andaban haciendo esto. Agarre duro la nuca. Ellos no andaban haciendo esto. Recibe. Y prácticamente le meten el pie. ¿Se ha fijado que hay gente que casi la desnucan? ¿Sí o no? Hay gente que se tiene que dejar caer, porque si no le quiebran la columna o lo desnucan. Reciba. Y la pobre gente. Y es verdad, y no, yo no me estoy burlando, es verdad que la gente se tiene que dejar caer. He visto algunos que hasta le sacan el aire, le dan en la boca del estómago y le dicen recibe, y le dan duro. Y literalmente hay gente que se tiene que dejar caer. Imagínense, ¿por qué? Estaba viendo, mire, yo veo predicadores. Aprendo de lo bueno, retengo lo bueno y desecho lo malo. Pero estaba viendo un video de un predicador que estaba echando fuera demonios. ¿Y sabe qué iglesia? Hay gente en iglesias que tienen bolsas plásticas preparadas para los que van a vomitar. ¿En qué siglo? ¿En qué año? ¿En qué momento? ¿En qué Biblia? ¿De dónde sacaron que para echar fuera un demonio la persona tiene que vomitar? Eso lo hacen los curanderos, que hacen vomitar cucaracha a la gente y cien pies y todo ese asunto. Pero hay iglesias que tienen bolsas plásticas para la gente que va a vomitar. Cuando va a viajar, sí lleve bolsas. Yo lo he visto. Pero para echar fuera demonios, ¿quién dice? ¿Quién dice? ¿En qué parte de la Biblia que hay que que hay que usar bolsas? Y le dicen vomite. Eso no es bíblico. Jesucristo solo le decía cállate y sal de él. Ahí nomás. No, eso es basura, eso es cochinada. Eso es vulgaridad. Eso no es bíblico. Va a vomitar la brujería, le dice, va a vomitar la brujería, y ellos mismos la ponen allí. Y un montón de iglesia del Señor es que dicen que me están trabajando. Es que dicen que es que me están haciendo brujería. ¿Quién le dijo a usted que a la iglesia que el Señor dice que las puertas del infierno no lo pueden tocar, que le da potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que nada lo dañará? ¿Quién dice que a la iglesia los brujos lo pueden tocar? ¿Quién? Pregúntele al mismo Balaán. Balaán era un profeta de alto nivel, pero se vendió por reales. Se vendió por dinero. Y Balaán era tan poderoso que dice la Biblia. ¿Y qué es eso en esa iglesia? Te bendigo. Solo Dios me puede bendecir. Sentémonos y miramos. Pero Balaán era tan poderoso que dice la Biblia que un brujo satanista llamado Balac le dijo a Balaán: ven, maldíceme ese pueblo, porque yo sé, le dijo el brujo satanista. Balac era un satanista, era un sacerdote satánico,
Pero la brujería él no podía contra Israel. Entonces se buscó a un profeta de Dios, vendido como hay muchos hoy, que con tal le den la camioneta del año, que con tal le den allí algo, con tal lo lleven a comer, vende su primogenitura. Y no le importa en qué estado, en qué condición esté la persona, con tal que aporte para la iglesia. Pero la verdadera iglesia no se vende. Entonces a Balaam le dice: vení, maldecime, porque yo sé, le dice, que al que tú bendices será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Y dice la Biblia que el mismo Balaam le dijo: yo no puedo maldecir a ese pueblo, porque contra Israel, ese pueblo está tan confiado como león, porque contra Israel, le dice, no hay agüero, contra Israel no hay hechizo, contra Israel no hay brujería, contra el pueblo de Dios. ¿Y usted qué es? ¿Ah? ¿Qué es usted? Pueblo de Dios. Contra Israel no hay agüero, contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios. Y Balaam lo tenía claro, y se lo dijo a un satanista, a un brujo: no hay agüero. Pero hoy vemos a cristianos creyendo que el diablo los puede tocar. Y hay cristianos que van y dicen: ay, anduve en una guerra espiritual y vengo golpeado porque sentía que me metían unas agujas y la cabeza me dolía porque me estaban metiendo como una espina, siervo. ¿Cómo volvieron estos hombres, estos 70? Volvieron con gozo. Volvieron con gozo. Dice la Biblia que volvieron con gozo. Angel, hallamos el texto. Contra Israel no hay agüero. Y viera qué bonito que dice la otra versión. Creo que la Biblia al día, o la traducción viviente, que dice: contra Israel no hay brujería. Pero ¿cómo vemos a cristianos que tienen el sello del Espíritu Santo creyendo que les están haciendo brujería? Dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Este es, que sí. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho a Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Adivinación, ¿qué es un adivino? Un brujo. Porque como pecado de obstinación es la rebelión, como ídolo, idolatría, la obstinación. Entonces, mire a ver si me hay esa versión. Yo aquí la ando, pero no quiero usar el teléfono. Pero hay una de las versiones, no sé si es la traducción viviente o la Biblia al día, que dice que contra Israel no hay brujería. Pero vemos a cristianos que agarran con la mano izquierda, porque dicen que agarrando con la mano izquierda, los aguizotes, ¿no? Que si agarra con la mano izquierda se le cae. Contra Jacob no valen maleficios, contra Israel no sirven brujería. Ay, es que ese dolor de cabeza alguien me está trabajando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si le duele la cabeza es porque no ha bebido café. Pero contra la iglesia de Cristo que él dejó establecida. Si los brujos pudieran tocar a los hijos de Dios, ¿cuántos brujos se le acercaron a Jesús? ¿Y cuántos brujos a Jesús lo interrumpieron? ¿Sabe usted quiénes eran los que llegaron cuando el endemoniado gadareno? ¿Sabe quiénes eran esos que cuidaban esos cerdos? Por supuesto que eran brujos de la comunidad. Por eso le dijeron a Jesús: vete de nuestros contornos, retírate de aquí, no te queremos en este lugar, porque les iba a echar a perder el negocio. Alguno de ellos le había metido toda esa legión al gadareno por andar leyendo el horóscopo o jugando la lotería. Sí, porque si usted como cristiano anda creyendo en que se va a sacar la lotería, allí sí los brujos lo pueden hacer algo. Ustedes saben cuál es el principio para ser bendecido: siembra y cosecha. Entonces, iglesia del Señor, pero iglesia del Señor, para ir aterrizando, y porque lo estoy viendo a usted como asustado, pues en la mañana que quería vomitar no era brujería, no, era porque alguna congestión. Pero la iglesia, la gente la han llevado a creer en superstición. Hay gente cristiana que todavía cree que es un mono el que anda en el techo y que hay que echar mostaza
No, no es atar y reprender los demonios, es echar mostaza. Porque dicen que en la mañana lo va a encontrar recogiendo. ¿Por qué no son una iglesia normal? Iglesia, ¿usted me está entendiendo? Iglesia que todavía está creyendo más en la suerte. Yo camino un billete hay gente, ¿no? Es que yo camino en mi cartera un billete de $1 envuelto porque me atrae la suerte. Por favor. Entonces estamos viendo una iglesia que está creyendo más en este sistema terrenal, pero la iglesia que Jesucristo dejó, esa iglesia es poderosa, resucita muertos, echa fuera demonios, levanta paralíticos. Y esa iglesia tiene que despertar. Esa iglesia tiene que despertar. Y yo le tengo una mala noticia a Satanás y una buena noticia a usted. Esa iglesia está aquí en la tierra y esa iglesia va a tener que despertar. Yo no sé si la persecución, otra pandemia, la guerra, no sé qué va a hacer despertar, pero que esa iglesia despierta. Tiene que despertar esa iglesia que en el nombre de Jesús echa fuera demonios, que en el nombre de Jesús multiplica los peces y los panes, que en el nombre de Jesús levanta paralíticos. Les decía, miraba un predicador y cayó una mujer por allá, y viera qué pesar me dio de esa mujer, porque tenían un montón de bolsas de vómito tiradas. Y a ella, y una mujer se estaba revolcando en el piso y llena de vómito. Y vinieron y empezó a decirle, escuche, ¿qué cosa es esto? Empezó a decirle, voy a contar hasta 3 y a la cuenta de 3 tenés que soltarla. Usted sabe lo que un demonio puede. ¿Cuánto tiempo necesita un demonio para matar a una persona? Segundo. Y mira qué circo. Voy a contar hasta 3, le dice, y la tienes que soltar. 1. Y la mujer, 2, 3. Y dio vuelta y se le acercó y lo quedó viendo con una cara. ¿Qué estupidez es esa? Usted se imagina a Jesucristo cuando llegó en Marcos capítulo 1 y estaba allí, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesucristo diciéndole, a la cuenta de 3 te vas a ir. No, Jesucristo lo quedó viendo y solo le dijo, cállate y sal de él. E inmediatamente. No, pero hoy hay que hacer una sesión de liberación y hay que ir liberando por parte. ¿Qué? ¿Qué? En mi nombre echarán fuera demonios, dijo Jesús. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué no lo está haciendo la iglesia? Porque necesita volver a orar de verdad, necesita volver a ayunar de verdad, necesita volver a leer de verdad, necesita volver a congregarse de verdad. Es que si me siento cansado no voy, es que si me siento triste no voy, es que si me siento alegre me voy para el Famous, me voy para la disco. Una iglesia que sabe que tiene un compromiso de no dejar de congregarse. Una iglesia que sabe que Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Una iglesia que sabe que Jesucristo dijo, cuando el novio les ha quitado, entonces ayunaréis. ¿Sabe usted que hay iglesias que dicen que ya no hay que ayunar? Porque dice la Biblia, misericordia quiere y no sacrificio, y ya Cristo pagó todo. No, Jesucristo les dijo, cuando el novio les ha quitado. En otras palabras, cuando yo me vaya, entonces ayunen. Porque ese género de incredulidad no sale sino con oración y ayuno. Pero vemos iglesias que no tienen programas de ayuno. Por eso no podemos ver lo que Jesucristo. Esto no es una promesa de un político, de un rey, de una nación. Es una promesa de Dios. Que Él dijo, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. ¿Qué parte de nada os dañará? No entendemos. ¿Qué parte de nada os dañará? No entendemos. Nada os dañará. Nada os dañará. Nada os dañará. Nada os dañará. Usted tiene que arrebatar esas promesas como iglesia del Señor, pararse duro y decir, nada
me dañará. Nada. Porque el enemigo se aprovecha y sabe que Dios no interrumpe cuando él ha dejado. A Pedro le dijo: Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, te va a revolcar, pero yo he orado para que no te falte la fe. No le dijo: yo ya he orado para que no te toque el diablo. No, le dijo: te va a revolcar, pero oré para que no te falte la fe. Y Pedro se fajó con el diablo y lo derrotó. El cobarde que lo negó 3 veces, después les hablaba en la cara a los gobernantes y les decía: a Cristo, a Jesús, el que ustedes mataron, de ese es que yo les estoy hablando. Lo azotaron, lo encarcelaron. Entonces necesitamos una iglesia que anhele, no estar, es bueno ir a otros lugares. Y yo ya le he dicho a usted, a mí me han invitado a ir a Puerto Rico, a España, a Estados Unidos. Me han invitado a ir a México, a otros países. Pero yo amo mi país y no tengo miedo de volar en avión, porque ya me he subido 2 veces, en el de los Chirincocos y en el de Condé. No, en serio, ya viajé en avión en mi tierra. En unos que casi sentí que íbamos para el suelo, en la Pipilacha, y en el otro en viaje turístico a Cornaila. Pero iglesia del Señor, ¿a qué le temes? La iglesia de Jesucristo es más poderosa que el diablo. La iglesia de Jesucristo es más poderosa que la brujería. La iglesia de Jesucristo es más poderosa que el cáncer. La iglesia de Jesucristo es más poderosa que la diabetes. La iglesia de Jesucristo es más poderosa que la osteoporosis. La iglesia de Jesucristo es más poderosa que cualquier dolencia, que cualquier enfermedad. La iglesia de Jesucristo es más poderosa que cualquier brujería y hechicería. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Así que necesitamos recobrar territorio, iglesia. Necesitamos recobrar territorio. Amén. Y empezar a usar el poder de Dios. Recuerdo Anacondia o Satirio dos Santos, el apóstol Satirio. No recuerdo quién de estos hombres de Dios compartía que en una ocasión estaba orando en la iglesia. Estaba entregando un ayuno y orando en la iglesia él solo. Pero de repente escuchó que estando cerrada la iglesia en Yabá, de repente le escuchó tac, 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 tac. Escuchó unos pasos y él estaba orando arrodillado. Y él dijo: qué raro, nadie está en Yabado, y no creo que la hermana que viene a limpiar el templo esté ahorita. Y vino él estando de rodillas, volteó a ver hacia la puerta de la iglesia. Y cuando vio, era Satanás el que iba entrando. Literalmente, porque la gente cree que el diablo anda un trinchante, que tiene cola, que tiene cachos. Iba entrando Satanás. Y en lo que él está orando, cuando él lo mira, viene y le hace: ah, sos vos. Y siguió: Señor, te bendigo, te doy gracias y todo. Cuando terminó de orar, ya no estaba. Pero ¿qué hubiera hecho la hermana Catalina? ¿Qué hubiera hecho el hermano Bonifacio? Él no interrumpió su oración. Solo le hizo: ah, sos vos. Y siguió. Y esto sí me acuerdo bien que fue Satirio dos Santos quien lo contó. Venía de una campaña, lo habían hospedado en un hotel. Y cuando él llegó, cuando él dejó sus maletas en el hotel, su cama bien arregladita, bonito, el cuarto bien arreglado y todo, fue a predicar: Dios sanó enfermos, echó fuera demonios y todo el asunto a través de él. Pero cuando él llega de nuevo al cuarto, encontró las cobijas tiradas en el suelo, la cama llena de tierra, arena encima y todo. Y él viene y dice: ¿qué pasó aquí? Vengo cansado. Y dice él: ¿qué pasaría si dicen que solo yo tengo llave? Y vino él y escucha la voz del Espíritu Santo que le dice: fue un demonio que te quiere interrumpir tu sueño. Ah, dice él. Y le dice: ¡hey! Demonio inmundo,
que viniste a este cuarto a desarreglar mi cama y a hacer este desorden, te ordeno en el nombre de Jesús, regresa y déjame este lugar a como estaba. Entró un viento, comenzó las cobijas a recogerse, se arregló la cama, la tierra de repente desapareció y ya viene y le dice: gracias, te puedes ir. Aunque usted no lo crea. Real. ¿Qué hubiera hecho a alguien? Es brujería, es tierra muerto que me echaron aquí. Es para que me vaya de este hotel. La iglesia tiene que saber que está sentada en lugares celestiales. Y yo le voy a decir una cosa: yo no le estoy hablando solo vivencias de otros. Yo mismo he vivido experiencias donde los demonios, y algunos de aquí han visto eso. Hermana Esperanza es testigo, un brujo en la Concordia, que decían que parecía una sombra, que no sé qué cosa. Y yo dije: este hombre le doy 3 opciones. 1, se arrepiente y se convierte a Cristo. 2, se va del pueblo. 3, se muere. A los 8 días que regresé a la Concordia, estaba muerto en una quebrada y no lo mandé a matar. Eran 3 opciones. Pero vemos a iglesia con miedo y dicen que el vecino, dicen que se hace mon, dicen que el vecino es brujo. Invítelo a un café. Invítelo a un café y háblele, demuéstrele que el que usted le sirve es más poderoso, porque la Biblia lo dice. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tened cuidado, que dicen que mira, esa muchacha, ese muchacho, cuidadito, te arranca una hebra de pelo y ninguna arma forjada que se levanta en contra de ti prosperará, y condenarás toda lengua que contra ti se levante en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Pero no olvides que al que cree todo le es posible. Entonces, si tú crees que te pueden tocar, pero la iglesia de Jesucristo es poderosa. Tiene potestad de hollar serpientes y escorpiones. Cuando la Biblia dice serpientes y escorpiones, se está refiriendo a seres demoníacos. La Biblia habla de unos seres que van a salir de la tierra con colas de escorpiones. Son demonios. Serpientes, usted sabe, la serpiente antigua, los demonios. Potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Es lamentable que Satanás se sepa más la Biblia que los cristianos, porque no quieren leer, no se quieren sumergir en el río de Dios. Así que, iglesia del Señor, tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres instrumento de Dios en esta tierra y tienes potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que no tengas miedo, cree solamente, dice la Biblia. Y vamos a ver esa iglesia despertar. Ahora pregunto: ¿cuántos quieren ser parte de esa iglesia? Ora, lee, cómete este rollo, cómetelo diariamente, léelo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No lo leas por obligación, no lo leas porque yo te digo que 4 capítulos diarios, léelo. Si yo te dije 4, tú lee 8. Demuéstrale a Dios que tienes hambre, instrúyete, y vas a ver que Dios te va a seleccionar y vas a ser parte de ella. Amén y amén. Así que ya saben que contra ustedes no hay brujería, no hay hechicería, no hay nada que pueda hacerle daño, porque son hijos de Dios. En el nombre de Jesús, póngase de pies.